En el aire, Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, la administración Biden sacó al régimen castrista de la lista negra de gobiernos que no cooperan plenamente con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, según fuentes del Congreso consultadas por América TV. El secretario de Estado Anthony Blinken decidió y certificó además en el día de hoy que 4 países, que son Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, no cooperaron plenamente con los esfuerzos de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en el año 2023. Según el anuncio, las circunstancias para la clasificación de Cuba en esa categoría cambiaron entre el 22 y el 23. Sin embargo, y esto es lo curioso y que trataremos de explicar, La Habana sigue en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y la revisión de ese estatus involucra a otros departamentos del gobierno, no solo el Departamento de Estado, entre ellos el Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional, etcétera. Así que vamos a tratar de desenredar el hilo de esta noticia y lo primero es darle a ustedes la bienvenida a fondo y las buenas noches. Muy bien, hemos convocado al doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América y del Museo de la Diáspora. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Juan Manuel. A ver, la primera confusión que tengo, antes de pedirle su opinión sobre el hecho en sí, es esto de que, bueno, le sacan de una lista, pero le mantienen en otra a Cuba. No tenía muy claro que había 2 listas. Sí, mira, es un tecnicismo, pero al fin y al cabo es una incongruencia, como quieras explicarlo. El tecnicismo es que hay una lista que es la lista de estados que patrocinan directamente al terrorismo. El gobierno castrista sigue en esa lista. Sigue en esa lista porque esa lista, para poder quitarlo de esa lista, se requiere una revisión y la aprobación de varios diferentes departamentos del gobierno, no solamente el Departamento de Estado. Luego, digamos que esa es la lista negra. Luego hay una lista de los estados que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. No cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Y en esa lista antes estaba el gobierno castrista y ahora no se ha publicado oficialmente. Disculpa, un tecnicismo pero mayor. Todas las fuentes dicen que no va a estar Cuba en esa lista. Dice que no cooperan plenamente. Que no cooperan plenamente. O sea, que ahora, si Cuba le dio una X información... Sí, el tecnicismo pudiera ser, patrocina el terrorismo, pero ha cooperado en otras cosas de terrorismo. Por ejemplo, después de que patrocinó y participó en los ataques del M-19 y con la FARC, si luego en el 2023 en algo ayudaron a llevar los crímenes del 2019, cuando el ELN explotó las bombas en Bogotá, si cooperaron, que técnicamente pudieran sacarlo por eso. Pero yo creo que no hay otra cooperaron, cosa. Basta con que Petro diga que cooperaron, que lo dijo. Sí, basta con que Petro diga que han cooperado, que les han ayudado en regresar esto. O sea, que pudiera tratarse de simplemente un tecnicismo, pero no tiene lógica. No tiene lógica porque no son listas que hablan de un grupo terrorista u otro grupo terrorista. Y si tú eres un patrocinador de terrorismo, como lo es el Estado cubano y como lo sigue siendo, y sigues utilizando tus embajadas para apoyar el terrorismo de Estado que hace Putin contra Ucrania, si sigues utilizando las embajadas para apoyar a Irán, a Venezuela, Corea del Norte, es un poco incongruente que estés en la lista negra, pero no en la lista gris. Es una incongruencia completa y total y puede que sea resultado de otra cosa. Ellos, hace 2 semanas atrás, Brian Nichols vino acá a Miami y dio una conferencia de prensa con varios periodistas, invitados solamente periodistas, y el director de noticias de este canal, miembro de Inspira América, Miguel Cosío, le preguntó específicamente y no quiso responder. Y Cosío entonces le volvió la pregunta y le dijo... Si la delegación cubana había pedido esto. Se lo había pedido y él dijo, guardo mi silencio. O sea que aparentemente es algo que el gobierno cubano está pidiendo, entonces la pregunta sería si esto es la primera parte para luego tratar de convencer a las otras agencias del gobierno norteamericano de que la quiten de la lista de países patrocinadores. Hoy no se evaluaron las 2 cosas. No, hoy solamente... O sea que se evalúan por separado ambas listas. Totalmente, porque una está dentro del control, la que se decidió del Departamento de Estado. Del Departamento de Estado. La otra está con varias diferentes agencias. Entonces la pregunta es si lo que está haciendo el Departamento de Estado es señalando que va a tratar de quitar al gobierno castrista de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Puede ser, en este momento no tenemos ninguna información al respecto, puede ser simplemente un tecnicismo,
todavía queda por verse. Yo creo que es mucho más importante que todo eso, la incongruencia que estás viendo, porque además existe otra incongruencia. Esto no es congruente con un reporte que salió hace poco del Departamento de Estado, donde no solamente pone a Cuba como el principal violador de los derechos de las personas en términos de tráfico humano, hace una arrasa con la dictadura castrista en términos que nunca había utilizado antes, matanzas extrajudiciales, cosas que siempre han ocurrido, pero nunca el Departamento de Estado se había pronunciado tan fuertemente. ¿Por qué esos dos tratamientos tan distintos? No responde a que hubiera eso, a una política específica prediseñada. Apunta, creo yo, a diferentes fuentes dentro del Departamento de Estado, las fuentes del gobierno de los Estados Unidos, las fuentes institucionales, los servicios de inteligencia, que por lo que las fuentes que tenemos no están muy contentos como se ha manejado el tema del síndrome de La Habana y los ataques a su personal, y los lobistas motivados por Joe García, Cuba Study Group, que han ido empujando, y sus aliados dentro de la administración, que se han ido empujando a pesar del 11 de julio, por esta apertura política hacia la dictadura. Entonces yo creo que cuando pones todo eso en contexto, esos reportes tan diferentes, atacando al gobierno castrista por un lado, luego dándole esta concesión por otro, y ves la reunión que tuvimos nosotros hace 2 días con el número 2 del secretario de Estado, que obviamente era una persona que está recién llegado a ese puesto, no conoce el tema de cubano, no conoce el tema de América Latina, y era obvio para mí que le estaban tratando de colocar personas frente a él, porque esto es una reunión ya predeterminada con los participantes, y le estaban tratando de cabildear hacia una versión de Cuba, y creo que eso, en mi opinión, va empujado no institucionalmente, sino por los lobistas que quieren una apertura con el régimen castrista, pero le salió mal la jugada a los Joe García, a los Saladrigas, le salió mal la jugada porque esta persona decidió salir de ese esquema, no solamente escuchar a lo que le estábamos poniendo, sino venir al Museo de la Diáspora Cubana y conocer. No es que se haya hablado nada sustantivo hace 2 días atrás en el Museo de la Diáspora Cubana, pero era una oportunidad para conocernos, entender quién es quién puede dar información creíble, porque creo que hay bastante información que se le está entregando al Departamento de Estado, que para cualquier exiliado lo pudiera ver que no es creíble. Ya los he visto varias veces repetir que el gobierno, las estructuras del poder no parecen tener ningún tipo de rupturas. Han dicho eso un par de veces públicamente. Cualquier exiliado que pueda ver esto sabe que ese no es el caso. Es obvio que ese no es el caso. La familia Castro está hablando públicamente. Han tenido que retirar a una gran cantidad de generales. O sea que yo creo que verdaderamente lo que estamos viendo dentro del Departamento de Estado es un empuje en desesperación por los que quieren acercarse al régimen, de aprovechar el momento que Bob Menéndez está ocupado con sus juicios un poco, digamos, fuera del juego, y sobre todo porque pudiera ser perfectamente que Bob Menéndez salga ileso de esto y que regrese. Ellos ven que tienen una oportunidad y quieren hacerla ahora. Desafortunadamente para ellos, el gobierno castrista no les ha cooperado. No les ha cooperado con los presos políticos, no les ha cooperado con el 11 de julio, no les ha cooperado con su actitud y falta de cooperación con respecto al síndrome de La Habana. Vamos a un año de elección, así que ellos van a seguir ensayando porque no les interesa el Partido Demócrata, no les interesa el Republicano, lo que les interesa es apaciguar a la dictadura castrista, y lo van a seguir haciendo, y tienen aliados dentro de esta administración. Sabemos que muchas de las personas en esta administración vienen de la administración Obama, vienen con esa misma corriente, y si bien Bob Menéndez, y por eso estuvimos tan claros en apoyar a Bob Menéndez, porque por 3 años los detuvo, ahora quien los está deteniendo es las instituciones, los servicios de inteligencia y personas dentro del Departamento de Estado que no comparten ese punto de vista, sobre todo después del 11 de julio. Pero eso es todavía un juego que está por verse, y vamos a ver. Nosotros vamos a hacer nuestra parte en nombre del exilio. Le vamos a dar la información creíble y fidedigna que ellos tienen. Si después de eso esta administración toma la decisión de seguir por el lado de los Saladrigas y de los Joe García, pues entonces ya estarán tomando una posición abierta en contra del exilio cubano y a favor de la dictadura. Y en ese caso, los que más van a poner la voz en alto vamos a ser nosotros, pidiéndole a cada exiliado
olvídese de cuál es su posición política, de qué partido vote. Vote para castigar a la administración que haga eso. Y eso lo haremos en su momento. Vamos a escuchar la opinión de la congresista federal María Elvira Salazar sobre el tema. Es altamente preocupante que la administración del presidente Biden haya quitado a Cuba de esta lista. No es que la quitó de la lista de países terroristas, pero es la lista previa. Y sabemos que si un país está en las dos listas y lo quitan de una, entonces todo indica que lo van a quitar de la otra. Y ahí es donde viene el problema. Ese es el gran problema de haber quitado a Cuba de esta lista de países que no cooperan totalmente con el terrorismo. No importa, son dos listas y esta es la primera. Y nuestra preocupación es que entonces la administración del presidente Biden está pensando quitar a Cuba de la lista más importante, que es la lista negra, la lista de los países terroristas. Sabemos que toman 6 meses revisar un país antes de quitarlo de la lista de países terroristas. Y faltan 6 meses para las elecciones presidenciales de noviembre. No sabemos si el presidente Biden y la Casa Blanca está pensando, antes de irse o de las elecciones, quitar a Cuba de la lista de países terroristas. Sería... Bueno, a ver, estaba la congresista María Elvira Salazar directamente desde el Capitolio en Washington. Vamos a ir a una pausa.